volvemos a encontrarnos después de la ironía de la forma como terminó la historia anterior cuando Jesús fue a Nazaret, su pueblo, y como dice la profecía, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Irónicamente tuvo que irse de su pueblo y tuvo que trasladarse, lo que vamos a ver en la historia de hoy, que está ocurriendo esto 1 año y 7 meses después del bautismo de Jesús. Y el texto que vamos a estar analizando durante el día de hoy está en Mateo 4, desde el 13 hasta el 18, y la misma historia se cuenta también en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 3. Vamos a empezar con Mateo, entonces, donde nos empieza a contar lo que pasó después de que a Jesús intentaron asesinarlo en Nazaret y tuvo que irse del lugar. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 13, que partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago, en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz les ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, la ciudad de Capernaum, realmente una ciudad preciosa a la que se fue Jesús. Una ciudad que quedaba a unos 50 kilómetros al noreste de Nazaret, y esa es la distancia que Jesús recorrió para más bien establecerse en este lugar. Capernaum era una ciudad que tenía pobladores básicamente gentiles o paganos, pero también había una importante presencia de judíos en el lugar. Por eso es que había una sinagoga en la ciudad. Y en esa sinagoga Jesús iba todos los sábados a predicar y a compartir la palabra de Dios. Y esencialmente el mensaje que compartía era el que vimos en el último versículo. Jesús predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Y lo cierto es que esta profecía, que había sido dada por Isaías 700 años antes de este momento, describía estos momentos en los que Jesús estaba en Capernaum, que fue la ciudad donde él más tiempo estuvo durante todo su ministerio, donde prácticamente echó raíces o hizo de ella su base de operaciones. Capernaum era una hermosa ciudad, pueblito chico, ¿no? En la ladera de un cerro, y desde cualquier punto de la ciudad era visible el mar de Galilea, el lago de Galilea. Obviamente, en un tipo de pueblo así, la industria principal era la pesca. La mayoría de sus pobladores, o muchos de ellos, se dedicaban a esto para ganar el sustento de sus vidas, ¿no? En esta ciudad vivían 4 de los discípulos de Jesús. Acá vivía Pedro con su hermano Andrés, que ya a esta altura eran discípulos de Jesús. También vivía Juan y su hermano, que en esta época se sumó a Jesús, su hermano Santiago o Jacobo, según la traducción de la Biblia. Y justamente estos 4 discípulos de Jesús tenían una microempresa familiar. Eran distintas familias, pero se habían unido para tener un proyecto común de pesca, que tenían sus barcos de pesca, su equipo, sus empleados que les ayudaban y les colaboraban en esto también. Y antes de conocer a Jesús, toda esta gente vivía de la pesca en el mar de Galilea. Era la profesión a la que se dedicaban desde chicos, seguramente, porque naciendo y viviendo en un lugar así habrá sido algo espectacular poder pescar, dedicarse a esta hermosa profesión en un lago tan hermoso, en un paisaje tan fabuloso realmente, ¿no? Y bien, este es el lugar que fue tomado por Jesús como base de operaciones para lo que sería gran parte de su ministerio, o más bien todo su ministerio vivido en Galilea. Y quiero compartirles lo que empezó a pasar, los primeros pasos en este hermoso pueblo. Resulta que se fue corriendo, por supuesto, la voz de que ahora Jesús
que había causado tanta conmoción en la zona de Judea, ahora estaba entre ellos, estaba en Capernaum, y mucha gente por curiosidad se acercaba, y la verdad que a todos les encantaba escuchar a Jesús, al punto que se fue haciendo una hermosa costumbre tratar de buscarlo y estar cerca de él para escuchar lo que tenía para compartirles. Y nos dice Lucas en el capítulo 5, que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, mar de Galilea, son diferentes maneras de llamar al mismo lago, y la gente se apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Jesús fue esa mañana a la playa, un lugar abierto, desierto, con nadie, excepto algunos que empezaron a ver que Jesús estaba ahí. Se empezó a correr la noticia de que Jesús estaba en la playa y empezó a venir la gente de Capernaum, a venir, a venir, a venir. Y de repente la playa estaba atestada de gente y se apretujaban contra Jesús al punto que ya se le complicaba a Jesús predicar, porque imagínense, ¿no? La playa tenía un límite que no se podía mover, que era el borde del lago, y hacia ahí lo iba la gente apurando a Jesús y apretando, y de repente Jesús estaba contra las aguas del lago, en el borde de la playa, seguramente sus pies mojándose ya con las olas del lago, y después lleno de gente que era complicado poder desarmar esa situación, pero todos encantados de escuchar a Jesús, y Jesús encantado de poder compartir y encantado de que la gente quiera escuchar este mensaje. Recuerden que en este territorio la mayoría de las personas eran paganas y estaban escuchando hablar de Dios de una manera tan increíble como nunca en su vida habían escuchado. Y mientras esto ocurría, menciono lo que ocurría antes de lo que dice el versículo 2, ¿no? Esa noche, Pedro, su hermano Andrés, salieron en su barco a hacer una noche de pesca, porque claro, o sea, había que comer, había que ganarse el sustento, había que ganar los pesos necesarios para poder seguir viviendo, comiendo y demás, lógico, ¿no? Entonces ellos se fueron en su barco para adentro y fueron acompañados también por Juan y Santiago y algunos empleados. Fueron en 2 barcos de pesca a pasar una de esas noches que ya habían pasado tantas veces ya, ¿no? Una hermosa noche de pesca. La noche era prometedora, tranquila, y ellos, bueno, se dedicaban a esto, la tenían absolutamente clara. Ellos sabían que para pescar varias situaciones son necesarias, ¿no? Hay que tener perseverancia, hay que tener paciencia, hay que ser conocedor del lugar, conocedor de los peces, conocedor de los lugares donde se pesca, que cuando uno no conoce, por ahí no sabe mucho, pero el que es conocedor del lugar sabe dónde van los peces, sabe dónde suelen juntarse, sabe qué tipo de señuelos o carnadas utilizar para atraerlos. Y bueno, la historia nos cuenta que pasaron la noche tratando de pescar, se cansaron, lo hicieron de la mejor manera, pusieron su mayor empeño, probaron las ideas de uno, probaron las ideas de otro. Sin embargo, la noche fue transcurriendo, que era el momento más propicio por temas de iluminación y hábitos de alimentación de los peces. Fue pasando la noche, que era el momento más propicio para la pesca. Y resulta que no estaban pescando nada. Ellos, pescadores profesionales, no estaban pescando nada. Tenían un problema porque necesitaban conseguir el sustento a través de la pesca. Pero además tenían otro problema que se les sumó entonces, que era el tema del orgullo. Vieron ustedes cómo son los pescadores, ¿no? Han sido tema de muchas cargadas y chistes, ¿no? Los pescadores que siempre exageran y bueno, es como que cada uno quiere tener una historia más reluciente que el otro, y yo pesqué un pez más grande que el tuyo y yo pesqué más cantidad, y bueno, resulta que en esta oportunidad, cuando ellos volvieran a la costa, ¿qué podrían decir? Si no habían pescado nada, con barcos bien equipados, con ellos, pescadores profesionales de oficio, y volvían sin nada. Ay, bueno, el tema de la vergüenza y el orgullo también empezó a hacer su trabajo, porque cuando empezó a amanecer y sabían que ya el horario propicio había pasado, volvieron hacia la costa, y cuando van llegando a la costa empiezan a ver lo que estaba ocurriendo.
La costa no estaba llena de arena o piedritas como habitualmente estaba, sino que estaba atestada de gente escuchando a Jesús. Y lo que ellos menos querían era ver gente, claramente. Entonces, en vez de ir hacia donde desembarcaban habitualmente, se fueron bastante lejos de ese lugar donde tomasen distancia de Jesús y de la gente para no ser vistos y que no sean vistos sus barcos vacíos tampoco, por supuesto. A ese lugar llegaron y empezaron a arreglar las redes, a dejar los barcos seguros, tratando siempre de hacerlo con el mayor sigilo como para que en lo posible nadie los viera. Y estando en esa situación, continúa el relato diciendo que entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Y entonces Jesús hace algo tremendo que debe haberle preocupado muchísimo a Pedro y a los demás. Se acercó a las barcas y cuando Jesús se acerca a las barcas, ¿qué pasa con toda la gente? Obvio, todos van siguiendo a Jesús, la multitud va acercándose a Jesús y Jesús llega a las barcas y se mete adentro de una de ellas, entra. Por lo tanto, quedó expuesto absolutamente delante de todo el mundo que las barcas estaban vacías y que los profesionales no habían pescado nada, que había sido una noche desastrosa, una vergüenza para estos. Y Jesús, dice el versículo 3, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Hasta acá llegamos ahora con la lectura bíblica y solamente quería contarles esta parte porque la historia del siguiente video es alucinante. Jesús sabía que esta gente no quería, o sea que Pedro y sus amigos no querían que los demás vieran la situación en la que estaban. Sabía que estaban avergonzados, sabía que estaban tristes, pero sabía una cosa más, ¿saben? Por eso hizo lo que hizo. Jesús sabía que lo que ellos más necesitaban no era tener una pesca. Necesitaban la pesca, sí, pero había algo que necesitaban mucho más que esa pesca. Lo que necesitaban era estar en la presencia de Jesús. Lo que necesitaban era que Jesús sea mucho más protagonista en sus vidas que lo que había sido hasta ahora. Ellos eso no alcanzaban todavía a dimensionarlo o entenderlo. Por supuesto que disfrutaban de su compañía, pero es como que entendían que para el mantenimiento y las cosas normales de la vida dependían de sus esfuerzos, de sus capacidades, de sus dones. Y bueno, Jesús quería que aprendieran otra lección. Quería que aprendieran que en las cosas pequeñas y diarias de la vida y en todas las demás, lo más importante que podemos hacer es hacer de Jesús el protagonista principal de nuestra vida. Estar junto a Jesús siempre, en todo momento, que Él cubriría y se encargaría de toda necesidad. Más adelante lo diría de otra manera diciendo, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En esta oportunidad, Pedro, Andrés, Juan y Santiago están a punto de aprender una lección que cambiará sus vidas para siempre. En el próximo video compartiremos esta historia. Que Dios los bendiga.